conoce a Eva y le engendra dos hijos, Caín y Abel. El uno, Abel, trabajaba como pastor de ovejas. Y Caín trabajó como labrador de la tierra. Ese Abel y ese Caín son hermanos. Y como Adán y Eva habían pecado, Dios les había enseñado cómo expiar el pecado, y era con la muerte de un cordero. Dios le enseña a Adán, a Eva, y también le enseña a Caín y Abel, usando como líderes a sus padres. Adán y Eva como líderes le enseñan a sus hijos cómo pecaron y cómo Dios los redimió del pecado, los justificó y los perdonó. En ese orden de ideas, llegó el momento en que tenían que hacer la expiación por su pecado. Y como ya estaban enseñados, que es lo que habla Hebreos capítulo 12, ¿cierto? Que Dios, a quien toma por hijo, exhorta, o sea, les da palabras de ánimo, los instruye, los enseña, los exhorta a hacer bien algo. Y ellos y ellos traen una ofrenda al Señor. El versículo 4 de este Génesis 4 nos dice que Abel trae de lo primogénito, ¿cierto?, de las ovejas. ¿Por qué? Porque Dios había enseñado que había que sacrificar una oveja, un corderito santo, sin mancha y sin arruga. Porque así como ya lo había prometido en el Génesis 3:15, Dios había hablado de un cordero sin mancha y sin arruga. En el Antiguo Testamento esto es lo que conocemos como tipo, figura y sombra de lo que había de venir. Y eso que de lo que estamos hablando, de la expiación por nuestros pecados y el cordero, nos está hablando del Señor Jesucristo. Era sin mancha y sin arruga. Abel trae eso, pero Caín trae otra ofrenda, y la ofrenda que trae Caín no es grata para Dios. Y la Biblia dice que Dios se agradó con la ofrenda de Abel. Si usted revisa luego la revelación en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo que habla de la fe, dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y dio testimonio de Abel, y que aún muerto Abel hasta hoy habla por su testimonio. Dice el Señor, dice Hebreos 11:4, que aunque la ofrenda de Caín fue excelente, dice Hebreos 11:4, que aunque la ofrenda de Caín fue excelente, la de Abel fue más excelente. ¿Por qué hago un énfasis en eso? Porque muchos han escuchado, los falsos maestros y aquellos que se hacen ricos con la fe en el evangelio de la prosperidad, predicar que Caín llevó una patichoneta, una fea, una mala ofrenda, y que Abel llevó una muy buena ofrenda para el momento de diezmos, ofrendas y primicias. Y realmente aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de un sacrificio carnal o humano, para beneficios humanos. Aquí lo que está hablando es de la práctica del sacrificio para la expiación de los pecados, que iba a ser tipo y sombra y figura de lo que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque una de las cosas es combatir la desinformación bíblica, que ha dañado mucho el creer y pensar de las personas. Aquí no se está hablando
de diezmos, de ofrendas, de primicias, de hacernos ricos con la fe, de que Dios multiplica el 100 por 1, de que Dios hace esto y lo otro, aunque son verdades bíblicas, son verdades fuera de contexto. Porque aquí lo que se está hablando es que este sacrificio es para el perdón de pecados. Por eso es que en aquellas iglesias carismáticas y arminianas de la época actual dicen que si usted hace un pacto y da una ofrenda, sus hijos cambiarán. Que si usted hace un pacto y usted da una ofrenda con un pacto, su pareja cambiará. Y eso haría nulo el sacrificio de Cristo en la cruz. Colosenses capítulo 3 dice que el Señor Jesús murió en la cruz, anuló el acta de decretos que nos era contraria y exhibió a los demonios públicamente. ¿Ven? Entonces, acá no estamos viviendo una ofrenda de una iglesia, como dicen. Y si tú no das la mejor ofrenda como Abel, porque Abel dio la mejor oveja, Caín dio la patiquebrada. No, la Hebreos 11:4 dice que Caín no dio una mala ofrenda, dice que su ofrenda fue excelente. Dice que la ofrenda de Abel fue más excelente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué más excelente la de Abel? Porque Abel obedeció lo que Dios le había enseñado, mientras que Caín no. Caín llevó frutas y verduras. No podía haber un tipo y sombra de sacrificio, porque las frutas no mueren, las frutas se cosechan. Mientras que un animal si está vivo y si muere. Y el corderito iba a significar quién era el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús, sin mancha, sin arrugas, sin pecado, muere en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de los hombres. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces Caín ni siquiera un animal. Caín llevó frutas y verduras porque él era labrador de la tierra y él no quiso obedecer a Dios en cuanto al sacrificio. Esto generó que Dios amara a Abel, y en ese orden Abel se llena de rabia, Caín se llena de rabia contra su hermano Abel, porque Dios lo amó. Y en el versículo 6 ya empieza Dios a decirle a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí es donde empezamos a ratificar todo lo que estudiábamos. Este semblante de Caín cae, ¿por qué? Porque empezó a tener pecados del alma, empezó a tener rabia contra su hermano, empezó a tener envidia, empezó a tener odio y empezó a tener rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque no aceptó lo que él quería con su padre. Porque Caín no aceptó lo que Caín quería de Dios, su padre. ¿Lo están comprendiendo? En el evangelio de la prosperidad, en donde se hacen ricos con la fe, siempre te están diciendo que tu dinero hará expiación de tu pecado, que tu dinero hará expiación del pecado de tu familia, que tu dinero hará milagros. Y no pasa, no sucede. ¿Ven? Pero ¿qué está pasando aquí? Aún, no sé si ustedes han escuchado predicadores, ministros de alabanza hacer una oración y decir: no aceptamos un no por respuesta. O sea, ¿cómo así? ¿Dios está obligado a cumplir nuestros caprichos? Lo que nosotros digamos, no aceptamos un no por respuesta. Esto está haciendo Caín. Ustedes por eso escuchan fuerzas humanas que, cuando les hablé al principio de estudiar la Biblia histórico-gramatical, nos lleva a la historia de la iglesia también. Si ustedes leen la historia de la iglesia, empieza en la Biblia. Por ejemplo, un capítulo para eso es Juan 17, en donde el Señor está haciendo la oración, en donde el Señor está diciendo que es la vida eterna, en donde el Señor está orando por los apóstoles, porque ya va a ser crucificado, muerto y sepultado, y luego va a resucitar. Y el Señor está diciendo que así como el Padre lo envió, Él instruyó a los apóstoles. Esa es la historia de la iglesia. Jesús instruye, enseña a los apóstoles. Los apóstoles son los primeros discípulos instruidos por el Señor. Y el Señor
dice que a través de ellos enseñará la iglesia. Ahí vamos en la historia. Luego ellos enseñaron con la palabra del Señor a los otros discípulos, lo dice Juan 17. Y de ahí en adelante siempre fue así. Lo que sucede es que después del siglo tercero, cuarto, cuando aparece Constantino y cuando aparece el revuelto y el cristianizar escuelas helénicas, las doctrinas estoicas, las doctrinas de todo tipo que se presentaron en ese momento, para no extendernos ahí, se cristianizaron y ellos empezaron a cambiar la historia de los apóstoles. Y por eso es que la iglesia hoy hace cosas que nunca hicieron los apóstoles. Dicen cosas que nunca hicieron y dijeron los apóstoles. Y de ahí es que vinieron, cuando usted revisa, se va a encontrar que solo después del año 1700, ¿cierto?, empieza esta oleada hasta el año 1900, en donde usted empieza a hallar a testigos de Jehová, a adventistas, a mormones, sacar de contexto muchas cosas, dizque porque ahora hay una nueva revelación. Las revelaciones de los sueños, por ejemplo, de Elena G. de White con los adventistas, o de Carlos T. Russell con los testigos de Jehová, o de Joseph Smith. Y todas tres doctrinas hablan de que un ángel se les apareció y les contó. Pero tendríamos que degradar a Jesús porque un ángel vino y cambió su evangelio. La Biblia dice que Jesús dio un evangelio completo, que consumado fue, lo dijo él en la cruz, y el Apocalipsis dice que quedó sellado hasta su segunda venida. Históricamente esto empezó a tener un desorden tan terrible que en el avivamiento de Azusa, en el año 1902, en donde la mayoría de la cristiandad dice que es el avivamiento moderno, se empezaron a revolver prácticas de muchas religiones en el mundo, como la hinduista, como los africanos, como prácticas musulmanes, y se cristianizaron mucho más, que son cosas que ustedes ya conocen. Son, si ustedes investigan, la iglesia antes de ese año 1700 y en los tiempos primarios de los discípulos de los apóstoles, nunca profetizaron, nunca dijeron el Señor te dice así, o la mano sobre la cabeza, y empezaron a darte una profecía, porque la profecía quedó sellada. Porque el último profeta fue Juan el Bautista. Algunos dicen, pero es que Juan fue profeta porque profetizó el Apocalipsis. No, ellos son apóstoles. Y el apóstol tenía una tarea específica: escribir la revelación final. Eso es distinto. Por eso hay que estudiar y hay que analizar este tipo de cosas. Y desde la iglesia muchas veces no se predica esto, porque en la iglesia están esperando que ustedes se congreguen un domingo y que el pastor les endulce el oído. Por eso la Biblia dice que se hacen maestros conforme a sus concupiscencias. Que el pastor les diga que son cabeza y no cola. Que el pastor les diga que ustedes van a ser famosos. Que el pastor les diga que todo va a estar bien. Y para eso usan prácticas como la profecía, o como lo declaro. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. O como lo decreto en el nombre de Jesús. Pero los decretos y las declaraciones ya están estipuladas en la palabra de Dios. No debe haber nuevas declaraciones. Esto se convierte en adivinación, porque empiezo a adivinar tu futuro, empiezo a decirte qué va a pasar con tu futuro. Y sí, pueden suceder muchos milagros. Les doy ejemplos bíblicos. El Señor sanó a 10 leprosos. Milagro de sanidad. ¿Cuántos lo siguieron? ¿Y entonces qué pasaría con los otros 9? Sencillo, ya saben qué pasó, se perdieron. ¿Ve? Porque solo en Cristo hay salvación. El Señor Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida. ¿Ven? Muchos recibieron profecía. Ustedes pueden revisar la carta a Tito, y en el capítulo 1 del 16 en adelante, la carta a Tito dice que muchos dicen conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Y dice que su propio profeta se los dijo: ustedes son como bestias,
su propio profeta, siendo un falso profeta, Dios permitió hablarle a ese pueblo, que eran como bestias. ¿Por qué? Porque lo único que querían era los bienes de este mundo. Recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo dijo que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué le gana o qué gana el hombre si gana las riquezas de este mundo y gana el mundo entero? Si va a perder su alma. Por eso tenemos que ser conscientes del cielo y del infierno. Y es increíble que algunos creen en la profecía bíblica que nos habla del cielo, pero no creen en el infierno. Las dos cosas son espirituales. Dígame una cosa, si no existe el infierno, ¿qué gracia tiene que haya cielo? ¿Cierto? O sea, si no existe la libertad, ¿qué gracia tiene de que exista la cárcel? O al revés, si existe la cárcel, ¿qué gracia tiene la libertad? ¿Y por qué toda persona que es apresada, lo único que piensa es en su libertad? Y pago abogado, y me porto bien, y confieso, y todo. Quiero ser libre. ¿Cuál es la necesidad de ser libre? Si no existe el infierno, por demás está el cielo. Son sentidos lógicos. Si un ateo y un creyente hablaran, el creyente debía decirle al ateo: pongámonos de acuerdo en algo. Supongamos que lo que tú dices es verdad. No existe Dios, no existe el cielo y no existe el infierno, y tú vives la vida como quieres vivirla. Yo estoy diciendo que existe el cielo, que existe el infierno, y vivo la vida bajo el temor de Dios y la palabra de Dios. Supongamos que los dos morimos. ¿Qué pierdo yo? ¿Qué pierdo yo como creyente? Nada, porque viví una vida conforme a la palabra de Dios y me muero y no pasó nada. No hay cielo, no hay infierno, no perdí nada. Pero el ateo sí va a perder mucho, donde sea al revés. Entonces le puede decir al ateo: si tú mueres y es verdad lo que yo estoy diciendo, ya no tienes salvación y vas a estar en la puerta del infierno. Y le puede leer Lucas 16, por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro, cuando mueren el mismo día, y el uno va al seno de Abraham, que es la representación de los que fueron al cielo luego, y el infierno, en donde había sed, en donde había tormento y en donde había la expectación de perderse. Así que estamos haciendo una apuesta muy grande, estamos haciendo una apuesta muy severa, y tenemos que ser muy conscientes de eso. Por eso es importante lo que estamos mirando aquí, porque no podemos dejarnos engañar de las doctrinas, sino ir a la Biblia. Cerrando este paréntesis que abrí para hablar de las doctrinas bíblicas, vuelvo al estudio de Génesis 4, porque tenemos que entender lo que Dios nos está mostrando. Y Caín, Dios mismo le está mostrando que su semblante decayó. Y el Señor le dice en el 7: si bien hicieres, ¿no te irá bien? Ok. Y si el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo y te enseñorearás de él. El Señor es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, ¿cierto? Es soberano, ¿sabes? Él conoce lo que tú piensas, Él conoce lo que tú sientes. Y aquí Dios está llegando antes, le está diciendo: yo sé que estás enojado porque me pareció grata la ofrenda de tu hermano, porque la hizo bien, porque hizo lo correcto. Estás enojado. ¿Saben qué es eso? Oportunidad. Dios le está dando la oportunidad a Caín, que aunque lo hizo mal, se corrija. Y es la historia de Dios todo el tiempo. Con la predicación de la palabra, a ti y a mí nos está dando la oportunidad de que nos corrijamos. Y por eso hablamos de la vida viaje sin retorno y arrepentimiento, porque el corregirnos es arrepentirnos. Sí, aquí Caín se arrepiente y dice: sí, me da mucha rabia porque todos, Abel, podría haber dicho, ¿no? Mis papás también, Abel, ay, mi hermano. Sí, Señor. Entonces Dios había podido sanarlo, pero como Dios conoce la mente y el corazón, le está diciendo: pero como el pecado está a la puerta, tú
te enseñorearás de él. Y en ese él no se está refiriendo a Abel, sino se está refiriendo al pecado. ¿Qué es enseñorearse? Es vestirme, es empoderarme. Caín se vistió, se empoderó, se sintió valiente del pecado. Y usted lo puede, porque la historia de leer las historias bíblicas es para colocarlas en concepto de nuestros tiempos, de los tiempos de hoy, de nuestras vidas. Y lo puedes colocar en tu vida personal. Yo lo pongo en mi vida personal, porque aquí todos pecamos. Aquí la palabra es para todos. Yo también lucho contra mi carne, yo también lucho contra el pecado, ¿cierto? Y es la manera como Dios quiere hallarnos, luchando contra el pecado, no creyéndonos perfectos. Nadie es perfecto, ya lo dijimos. Pero mire lo que hace Caín. 8. Dice Caín a su hermano Abel: salgamos al camino. Y aconteció que estando ellos en el camino, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Vieron? Se enseñoreó de su pecado, se envalentonó, tomó el arma, manipuló a su hermano, lo engañó, lo sacó de la casa y lo mató. Versículo 9. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Primera consideración: el Señor es soberano, no lo sabe todo. ¿Por qué le está preguntando dónde está Abel tu hermano? ¿Por qué le pregunta Dios a Caín dónde está Abel tu hermano? Nuevamente, porque Dios es un Dios de amor. Dios sí lo sabe, pero Dios es un Dios de oportunidad. Aquí ya vemos que se pasó del antes de que pecara, antes de que hiciera el homicidio, se pasó al durante. Y le está diciendo: ¿dónde está tu hermano? ¿Sabe qué puerta le dio Dios? De que Caín diga: me enloquecí, locamente he hecho, he matado a mi hermano por celos, por envidias, por rabias. Arrepentimiento. ¿Ven? La vida, viaje sin retorno. Pero a muchos les cuesta. A muchos les cuesta. ¿Eh? A veces tú crees que alguien te hizo daño y tal vez no, porque no te has arrepentido tú primero y no estás viendo lo que Dios te está mostrando. ¿Abel le hizo algo a Caín? No. Pero Caín tenía que perdonar a Abel. ¿Por qué? Por ser excelente Abel. ¿Por qué habría que perdonar a Jesús? ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Me hago entender? Tal vez esa otra persona solamente existe, solamente respira, y tú lo odias. ¿Por qué? Por quién es él, por quién es ella. Porque Hebreos 11:4 dice que Dios dio testimonio de Abel. Solo por eso Caín lo odió. Solo por eso su corazón estuvo tan mal que lo quiso matar. Solo por eso fue capaz de matarlo. Y recuerden que el Señor dice en su palabra que el que odia es como el que asesina. Increíble comparación del Señor. Dice: no necesitas ir y agredirlo físicamente para matarlo. Solo con odiarlo lo estás matando. Solo con tenerle envidia a alguien lo estás matando. ¿Cuánto nos tenemos que arrepentir? Y por eso digo, siempre estamos mirando la mota en ojo ajeno y no la viga en el propio. Por eso lo primero no es perdonar, sino lo primero es arrepentirme. Porque si no me arrepiento y no recibo el perdón, ¿cómo hago para perdonar? Si no sé eso de qué es, no sé eso cómo es, no sé qué es que me tuvieran que matar en la cruz, pero Jesús me perdonó. No sé qué es que yo fuera el culpable, pero alguien pagó mi deuda. Si yo experimento eso, ¿cierto? Voy a poderlo dar. Los apóstoles en su momento dijeron: de lo que tenemos damos. Y la Biblia nos enseña que no escogimos nosotros a Dios. ¿Vieron la canción que cantamos? Amor sin condición. Porque muchos en la falsa doctrina y los falsos maestros viven diciendo que nosotros buscamos a Dios, que nosotros somos espirituales, que yo oro, que yo estudio la palabra.
Él nos amó primero. Y con el amor que Él nos amó, es tan grande que nos permite amar, nos permite perdonar. No lo elegimos nosotros a Él. Es que yo encontré a Jesús. ¿Estaba perdido Jesús? No, los perdidos somos nosotros. Él nos encontró así, como Abel. Lo vio Dios, supo qué pensó, supo qué sintió. Así Dios te ve a ti y me ve a mí. Él nos ve en todo lugar. He dicho que Dios te ve aun cuando entras al baño. Dios sabe qué piensas. Dios te vio. Dios sabe qué estás pensando. Dios sabe cómo te llenas de justificaciones. Dios sabe cómo te llenas de argumentos para seguir pecando o para no abandonar tu pecado. ¿Y quién es el perjudicado? ¿Dios? No. Si tú no te arrepientes, Dios sigue siendo Dios. Si te arrepientes, también seguirá siendo Dios. Si bien hicieres, ¿no te irá bien? Mira, aquí lo estamos viendo. Pasó toda esta escena y fue Dios. Luego usted mira a los profetas, luego mira a Jesús, luego mira a los apóstoles, luego mira la historia, llega hasta hoy y Dios sigue siendo Dios. Y la Biblia dice que la tercera parte de los hombres de la tierra terminarán en el infierno y Dios seguirá siendo Dios. Si tú no te arrepientes, si tú no perdonas, a Dios le dolerá, se entristecerá, pero Dios seguirá siendo Dios. Mientras que nosotros, tarde o temprano, dejaremos de ser. Por eso la vida viaja sin retorno, porque Jesús nos ha prometido vida eterna. Vida eterna. Y como decía, estoy haciendo este recuento para los que no habían escuchado estas predicaciones. Claro que usted las puede encontrar en nuestro canal de YouTube y puede ahondar más, porque he ahondado mucho, he tratado de ser muy detallista para que usted no pierda un momento. Pero bueno, la oportunidad de Dios estaba ahí. Estaba esperando que Caín dijera: me equivoqué, perdóname. Por eso hablamos que aunque nuestro pecado sea tan rojo como el carmesí, un homicidio, maté a mi hermano, si me arrepiento, alcanzo misericordia. Cosas que los hombres no pueden aceptar. Pero Dios es un Dios de justicia. Por eso que cuando una persona no se arrepiente, pasa lo que ahora vamos a ver, ¿cierto? Dice el Señor en el versículo 10: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín: grande es mi castigo para ser soportado. Dios es un Dios justo. Y aquí hay dos escenas muy complicadas, porque imagínense ustedes que el ofendido y muerto, que fue gravísimo, fue Abel. Pero Dios le está dando toda la oportunidad a Caín que se arrepienta. Por eso en una de estas series, ¿cierto? De la serie La vida viaje sin retorno, la predicación de ese día fue: ¿quién mató a quién? Porque todos, Caín mató a Abel. Claro, físicamente sí, John, ¿cierto? Pero ¿quién mató a quién? En la escena bíblica, Caín mata a Abel y lo manda directo a la promesa de Dios, a la vida eterna. Retornó a Cristo. Pero Caín, ¿cómo quedó? Muerto y para siempre. Entonces, ¿quién mató a quién? Por eso, cuando tú lees de que los hombres juzgarán, ¿cierto? Que algunos dicen: no juzgue, no juzgue. Y toda la Biblia está llena de juicios. Lo que pasa es que debemos entender el orden de los juicios según la palabra. Juicios de valoración, nunca juicios de condenación, nunca juicios de mentira, sino de valoración. ¿Por qué eso? Porque los cristianos en el bima, en el tribunal de Cristo, juzgarán por haber creído en Jesús a los que no creyeron. Entonces la evidencia será clara. Alguien tuvo una vida terrible, tal vez lo violaron, tal vez los padres lo abandonaron, tal vez tuvo una vida terriblísima, pero creyó en Jesús y Jesús lo liberó y lo salvó, le dio vida eterna.
Pero habrá otro que dirá, pero yo cómo, si a mí me hirieron, si a mí me hicieron, si a mí también me violaron. Y el Señor dirá, pero ¿por qué él pudo? ¿Por qué él quiso? ¿Por qué él creyó? ¿Y por qué tú no? ¿Ven? Así es que habrá un juicio. Dirá, la misma norma fue para los dos, el uno creyó y el otro no creyó. Por eso es que usted lee en la Biblia, andarán dos, ¿cierto? Uno se irá y el otro se quedará. Es por eso. En este orden estamos viendo y hablando que Dios es justo. Cuando nosotros pensamos en que Dios es justo, tenemos que entender que aquí Caín mata a Abel, ¿no? Su hermano. Sus padres están tristes. ¿Ustedes se imaginan la tristeza? Un hijo muerto y el otro asesino. Tristeza doble. Pero si Dios no fuera justo y no aplicara justicia, y a Caín no se arrepiente y Dios no lo castigara, ¿qué pasaría? ¿Habría qué? Impunidad, ¿cierto? ¿Usted se imagina de que un ser querido suyo, Dios los guarde, sea asesinado? Atrapan al homicida y lo dejan libre. ¿Qué cree esta sociedad cuando pasa eso? Cuando los políticos roban y roban miles de millones de pesos y les dan la casa por cárcel y tienen todos los favorecimientos. Una persona por necesidad comete un delito y le dan de 3 a 9 años. ¿Es justo eso? Cuando usted mira la injusticia, entonces usted diría lo que dice todo el mundo: este sistema de ley no sirve para nada, no hay justicia, no hay eficacia en la justicia, ¿cierto? Pero con Dios no es así. Por eso Dios tiene que ser justo y a cada quien le da lo que merece. Dios ya agotó todas las posibilidades con Caín. Vino antes, vino durante, vino después, y Caín no quiso arrepentirse, no quiso acogerse al plan de justicia de Dios. Claro que iba a haber consecuencias, claro que Dios le iba a poner penitencia, algo iba a suceder, ¿sí? Porque algunos creen que yo ya me arrepentí, ya con eso es suficiente, ¿sí? No, por eso la Biblia habla que hay que retribuir. Uno, hay que apartarse del pecado. 2, hay que retribuir a quien lastimé con mi pecado. Tengo que retribuirlo, porque si no, no estamos hablando de comunión, no estamos hablando de amor. Y Dios hace acá este justo juicio. Ahora podemos, y estábamos leyendo desde el 11, leer el 14. Dice: he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. El versículo 15 dice que el Señor le respondió: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Ven tan tremendo? Y usted muchas veces estamos estudiando la historia de Dios, porque Jeremías 9:23 nos enseña que no debemos alabarnos el fuerte, ¿cierto? O el valiente en su valentía, el fuerte en su fortaleza, el sabio en su sabiduría, sino que si debemos alabarnos, dice Jeremías 9:23, debemos alabarnos en conocerlo y entenderlo. Y tenemos que empezar a entender a Dios. Porque aquí podríamos mirar que este hombre que cometió tremendo pecado, Dios lo juzga, lo condena, maldice la tierra, le pone unos parámetros, ¿cierto? Las consecuencias del pecado. Pero mire lo que dice Dios: lo marca para que nadie lo mate. Y aunque Caín ahora sí estaba, como muchos, no se arrepintió nunca, pero está diciendo: grande es mi castigo. Y así muchos dicen: oh, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocaron estos hijos? ¿Por qué me tocó esta enfermedad, esta vida?
pero no se han arrepentido. Así está Caín. Está diciendo, grande es mi castigo, porque muchos se concentran en por qué me está sucediendo, por qué a mí, y no se concentran en el propósito. ¿Qué está haciendo Dios contigo? Te está probando, porque el juicio siempre es para tratar de que mejores. El juicio es para que te arrepientas. Por eso estamos hablando de arrepentimiento. Por eso somos tan impopulares, porque cuando se predica el evangelio bíblico nos volvemos impopulares. ¿Saben por qué? Porque en medio de nuestra congregación, por ejemplo, yo tengo que orar y tengo que batallar contra muchas cosas. Con el equipo de trabajo hemos venido, estoy hablando de diáconos y ancianos, porque aquí tenemos equipo de trabajo como manda la palabra de Dios, y con ellos hemos venido analizando esas cosas, ¿cierto? Y muchos en medio de nuestra congregación dicen, es que el pastor me echa vainas, ¿cierto? Entonces, los familiares de X dicen que yo les echo vainas, los familiares de Y dicen que yo les echo vainas, y los familiares de Z dicen que yo les echo vainas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no aceptan su pecado. ¿Por qué les voy a decir que no les echo vainas? Porque estoy predicando la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios es para todos, me incluye. Y sin conocerse, el de allá dice que le eché vainas. Entonces, ¿cómo hago? ¿Le estoy echando vainas al de allá o al de acá? ¿O al de acá? ¿O le estoy echando vainas al de internet? ¿A cuál? ¿Ven? Ah, Oscar dijo que a él. ¿Ven? ¿Saben qué es lo que yo trato de explicarles con eso? No soy perfecto, yo no me puedo justificar. De pronto habrá momentos en que la humanidad diga cosas con previo conocimiento, pero la temática sería, si yo digo cosas de lo que Ferney cree, de lo que Ferney piensa, pues realmente está incorrecto, ¿cierto? Pero resulta que yo aquí, aún teniendo miembros de mi familia congregándose, yo aquí no soy Ferney. ¿Saben por qué no soy Ferney? Porque la Biblia dice que Él dio dones ministeriales y espirituales a los hombres. Yo aquí soy un pastor y con temor y temblor tengo que predicar la palabra. ¿Saben por qué? Porque no les voy a dar cuenta a ustedes, le voy a dar cuentas a Dios. Y si hablo del infierno y hablo del cielo, es porque creo en eso. Es más, los que me conocen de más saben de dónde Dios me sacó, porque Dios es el que da testimonio de lo que podía hacer con una basura. Y eso es lo que hizo Dios conmigo, hacer de una basura alguien que puede predicar su palabra. Y no es por mi habilidad, sino es porque es don de Dios. Entonces, imagínense que yo no me esfuerce como pastor en predicar las escrituras y me ponga a echarle vainas a unos o a otros. No, ¿saben qué es lo que sucede? Que la palabra nos echa, si lo pudiéramos decir, nos echa vainas a todos. Y debiéramos ser respetuosos con Dios, porque Dios no echa vainas. Dios nos dice directamente cómo es nuestro pecado. Y yo tengo que empezar en eso. Claro, batallamos contra eso porque somos humanos. Y yo eso lo entiendo, y le decía al equipo de trabajo, somos humanos, tenemos que orar por ellos, tenemos que tratar que entiendan que es el don ministerial el que está predicando, es el pastor, no lo que Ferney piensa, porque si no, apaga y vámonos, vamos a volvernos igual de sectáricos a todos. El que profetiza, el que decreta, el que declara, el que dice a mí me parece, yo pienso, esto es así, ¿cierto? Porque el ser humano está en estos tiempos tan mal direccionado. Y como siempre, ¿se acuerdan Moisés? Moisés va a la montaña a recibir los 10 mandamientos, ¿no? Y cuando baja, ya hicieron un becerro y lo están idolatrando. Y hasta hoy sigue siendo igual. El corazón del hombre es idólatra. Idolatran la mamita, idolatran el papito, idolatran los hijos. Y en la iglesia lo mismo. Muchos quieren idolatrar al pastor. Y la manera correcta la hizo el apóstol Pablo, la hizo Bernabé, la hizo el apóstol Pedro.
en reprender esas cosas. En la iglesia no hay Dios sino Jesús. El pastor no es Dios. Y así como no es Dios, peca, tiene dificultades y tiene maneras. Pero como no es Dios, no quiere decir que es un carnal, porque Jeremías 17 enseña, en el 5, ¿cierto? Enseña que maldito el varón que puso su confianza en el hombre. Y si ese hombre está hablando, ¿qué es lo que más pasa, no? Los pastores dicen, yo no peco, y aquel día, y a mí Dios se me apareció en el baño. Y recuerdan que les conté de 4 pastores y les mostré documentadamente equipo de trabajo. ¿Se acuerdan que les mostré lo que dijeron? Cosas totalmente antibíblicas. Es más, el apóstol Pablo dijo, si se aparece un ángel o si hablan la doctrina de un ángel, no le crean, porque son anatema. Siempre les he replicado el 2 capítulo a los Corintios, capítulo 11, iglesia, sábenselo, estudienlo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hablan de un Jesús que no es Jesús, que predican un evangelio que no está escrito, y que han recibido un espíritu que no es el espíritu. Entonces la Biblia lo está diciendo. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. ¿Ven? No me estoy defendiendo ni estoy haciendo un reclamo. Yo lo que quiero es que los que les sucede eso entiendan que sabe por qué creen que les echo vainas. Y algunos hasta dejaron de volver. Me ha tocado visitarlos o me ha tocado encargarle a otros del equipo, háblenles, explíquenles por qué no vuelven. ¿Saben por qué es? Porque yo le he dicho a alguien, venga, es que usted es mal esposo, hermano José, entonces nos vamos a dar en la jeta. ¿Va a respetar a su esposa o qué va a hacer? ¿Le he dicho alguna vez eso? Ni a él, lo tomé de ejemplo, no van a pensar mal del hermano, ni a él ni a nadie. Yo a nadie lo he sacado a pelear carnalmente, ¿cierto? Yo no he cogido a ninguno de sus hijos y le he dicho, mal hijo, no sé, porquería, vicioso, cosas de esas. ¿Sabe qué he tratado yo de hacer todo el tiempo? Lo que he dicho es lo que dice la palabra de Dios. Traten a sus mujeres como a vaso más frágil. Mujeres, sean sujetas a sus maridos con respeto, porque eso honra al Señor. Mujeres, hagan esto. Hijos, sean obedientes a sus padres, porque está bien hacerlo. Padres, no irriten a sus hijos. ¿Sí me han escuchado? Entonces no se dejen engañar. Satanás está atacando su carne para que me vean como hombre y no como el predicador de Dios. Porque si usted de verdad piensa Satanás lo está atacando contra mí como hombre, tiene que decir qué le hice. Y aquí hay un concilio, usted puede citar el concilio, es libre. ¿Cómo así que el pastor no se puede exhortar? Eso solo pasa en las sectas. En la iglesia de Dios hay un concilio y puede decir tal cosa, pero tiene que mirar si fue humano. ¿De qué manera fue humano? Si usted analiza eso y se da cuenta que le estoy diciendo bíblicamente, entonces usted tiene que analizar que me está aborreciendo por lo espiritual. Y eso a mí hasta me alegra, porque cuando uno predica lo que Cristo predicó, cuando uno trata de comportarse como Cristo se comportó, más o menos obtendrá los mismos resultados. ¿Cuáles fueron los mismos resultados? Le dijeron, es que tiene un demonio y hace los milagros por Belcebú. Es que Jesús es un mentiroso. Es que es un falso profeta. Es que es un no sé qué. Pues más o menos Jesús dijo, si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Pero sigo fuertemente predicando la palabra del Señor, porque también creo que la palabra del Señor cambió delincuentes, cambió convictos. Porque la iglesia es la iglesia de los ex pecadores, y pecadores de muchas cosas: ex chismosas, ex vanidosas, ex asesinos, ex drogadictos, de todo, porque Cristo vino a cambiarnos. La iglesia es para enfermos, la iglesia es para pecadores, no enfermos y pecadores que quieren seguir enfermos y en pecado, sino enfermos y pecadores que vienen para que Cristo haga su operación perfecta y nos cambie y nos haga hombres y mujeres de Dios.
que podamos ser libres de nuestro corazón, que podamos dejar eso a un lado y podamos entender que Dios hace las cosas perfectas y que Dios puede cambiar y que Dios puede traer paz a nuestras vidas. Y como digo muchas veces, que las conversaciones difíciles también las podamos tener, porque es que hay conversaciones que son difíciles, pero una conversación difícil se puede hablar en el Espíritu de Dios y se pueden decir verdades en el Espíritu de Dios. Cuando eso no pasa, pues va a terminar ¿cómo? En trifulca. Hay personas con las que no se puede hablar porque quieren pelear, o sea, quieren, ya gritan, ya manote, pues no se puede. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay que estar en paz mientras que sea posible con todos los hombres. Mire que mientras que sea posible. Si no es posible, ¿qué hay que hacer? Esperar el tiempo de Dios. No hay que forzar las cosas, hay que esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios hará la obra perfecta. El problema es, como dice mi esposa, que a algunos les gusta la obra de Dios con amor, con todo este amor hermoso que estamos viendo de Dios con Caín, pero a algunos les gusta con dolor. Y en 1 Corintios 5 dice la palabra de Dios que algunos hasta la destrucción de su carne tendrán que recibir para entender, para ser salvos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Destruido totalmente para entender que Dios lo único que estaba haciendo era amarlo, que su padre no era enemigo, que su hermano no era enemigo, que los empleados de su padre no eran enemigos, sino simplemente Dios estaba tratando de llevarlo a él a una vida eterna. Este tema que acabamos de leer del castigo de Caín nos muestra entonces a un Dios justo. ¿Y por qué tuvo que castigarlo? Porque Dios tiene que mostrarle justicia a la humanidad. Por eso cuando nos arrepentimos, Dios muestra justicia y la muestra en Cristo Jesús. Dice, sí, culpable. Por eso nosotros tenemos que decir lo que Dios dice, que somos culpables. Pero Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados y nos hizo libres. Ojo, no para que sigamos pecando, no para que sigamos enfatizados en el mal y en la enfermedad, sino para que valoremos el amor de Dios. Por eso Dios es justo. Radica Dios todo lo que pasó con Abel, aunque fue mártir, lo ratifica en su bondad, en su amor y la misericordia que le está dando a Caín, con la oportunidad de que se arrepienta para que sea perdonado. Qué grande es nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Hemos hablado de arrepentimiento, tenemos que hablar de perdón. Imagínense, si Dios nos está mostrando y le está enseñando a Adán y Eva que tienen que perdonar a Caín si se arrepiente, y si no se arrepiente también lo tienen que perdonar, porque Dios había tenido que matar a Caín físicamente, porque era la ley. Igual que cuando pecó Adán y Eva, ¿qué decía la palabra de Dios? Que si comían del fruto prohibido, ¿qué? Morirían. Y muchos de nosotros nos ha pasado. Muchos de nosotros, por lo que hemos hecho, por lo que hemos pensado, por la manera de pecar, debiéramos estar muertos. Y usted dice, no, pues tampoco tanto. Bueno, está bien, tampoco tanto. ¿Sabes? Debiera ser un habitante de calle. Tal vez no debías tener con qué vestirte. Tal vez no tendríamos derecho al favor que Dios nos permite. Que hoy, como dice su palabra, en una misericordia que da cada mañana, nos levantamos. Tuvimos que comer, tuvimos que vestir, miramos a nuestro alrededor y tenemos nuestros seres queridos. Por medio de las redes sociales podemos saber que nuestros seres queridos que están lejos todavía existen, todavía tienen una oportunidad, de que su palabra es hermosa y, como dice el dicho, de que no está muerto quien pelea. Y mientras que nosotros peleemos contra el pecado, no estamos muertos. Y es lo que nos está enseñando Dios a través de esta escena, que Dios es un Dios misericordioso. Así que, hermanos, que tenemos que perdonar. Imagínense que Dios está adoctrinando a Adán y Eva y tienen que perdonar el asesinato de su hijo, del bueno, y ahora tienen que perdonar al malo. Qué duro, ¿no?
pero a veces una mirada nos cuesta y empezamos a colocar publicaciones en internet, por Facebook, en estados, y una cantidad de vainazos, y esto y lo otro, y no sé cómo, ¿cierto? Algunos dicen, yo soy buen hijo, miren, y defiendo a mi padre, y defiendo a mi madre, y cuando vayan a ver la realidad, es el primer grosero, es el que grita, es el que irrespeta, es el que maltrata, pero eso sí no lo está viendo, porque el detalle es poner en internet, porque tal vez un hermano mío se equivocó. Ese es el problema que estamos teniendo, que no perdonamos, y después de arrepentirnos, primer paso, tenemos que perdonar. Pero mire que perdonar es muy fácil. Oh, sí, yo te perdono porque me miraste mal. Acá estamos hablando de la muerte de un hijo. No sé qué tan grave te haya hecho tu hermano en Cristo, porque también estamos hablando de Cristo. No sé qué tan grave, porque vuelvo y te digo, no importa lo de Caín. Lo que tengo para decirte es que el perdonarte va a ser libre a ti, a mí. No sigamos bebiendo ese veneno. Tú crees que le está haciendo daño al otro, pero resulta que te está haciendo daño a ti, porque te está haciendo pensar, te está haciendo sentir rabia, te está haciendo sentir dolor, tristeza, y tienes que perdonar. Cuando perdones vas a estar libre. No importa que la otra persona siga como Caín, nos lo está mostrando Dios. Caín quiso arrepentirse, no, fue condenado, fue reprendido, fue juzgado, y Dios aún así le dio a Caín lo que merecía. Nadie puede decir que Dios no le dio a Caín lo que merecía. Por eso los juicios no de valoración, sino de acción y de condenación los hace Dios. Los de valoración los hacemos nosotros, porque si tú sabes que si tú no haces un juicio de valoración para contarle un secreto a una hermana, ¿cierto? Y si tú no haces el juicio de valoración, si la hermana es chismosa, comunicativa, ¿cierto? Va a terminar tu secreto en las redes sociales. Seguro que sí. Esto es un juicio de valoración, ¿ve? Tú no lo estás juzgando para condenación, tú no le estás juzgando, no estás chismeando y diciéndole a todo el mundo, no, yo no le cuento a ella porque es chismosa. No, eso es un juicio de valoración. Entonces tú dices, no puedo hablar con esa persona. Pero cuando hablamos de un juicio de condenación, un juicio por el pecado, lo hace Dios y lo hace a través de su palabra. Así que si tú haces un juicio a través de su palabra, por ejemplo, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice el Señor, en 1 Corintios 6, dice el Señor que si alguien se dice ser hermano, pero no lo es hipócrita, lo dice de labios, con ese ni siquiera comas. ¿Ven? Ese es un juicio de condenación, y lo dice Dios, no yo. Entonces yo puedo decir, discúlpame, pero la palabra de Dios dice que no coma con los que se dicen ser hermanos y no lo son. Entonces yo no puedo asistir a esa reunión, no puedo asistir con ustedes, no puedo con esa persona. ¿Por qué? Porque se dice ser hermano. No hay que ser fanáticos y religiosos, porque la Biblia dice que si se la aplico a todo el mundo, pues me toca salirme del mundo, porque en el mundo hay de todo, me refiero para cuestiones de negocios, laborales. Dice el apóstol Pablo, esas personas que no conocen de Dios son así. Nosotros seamos luz para ellos, prediquémosles el evangelio. Por eso aplica y dice que sea para los que se dicen ser hermanos, ¿sí? Algunos, ¿por qué? Porque están dañando el honor de la palabra de Dios. Entonces Dios, aunque es misericordioso, le da a Caín lo que Caín merecía. Además, con misericordia, porque estamos hablando de que Dios es misericordioso, porque Caín por este pecado debía morir, y Dios no lo mata, lo destierra, pero le pone una señal para que nadie lo mate. ¿Por qué? Esto tiene una razón de ser. Primero, nos muestra el carácter de Dios, para aplicarlo hoy a lo que estamos diciendo, al arrepentimiento y al perdón. Y segundo, porque a través de Caín se poblaría la tierra, ¿cierto? Es la simiente con la que se pobla la tierra. Luego vamos a mirar cómo de poblada la tierra, ¿cierto?,
los hombres empezaron a buscar a Dios y las genealogías, tanto de Caín como de un nuevo hijo que Dios le da a Adán y a Eva, que es Set, repoblan más la tierra y los hombres empiezan a buscar a Dios. Y ahí vamos a encontrar nuestro siguiente personaje, que es del cual vamos a estudiar, que dice Hebreos 11:5, y es Enoc. Pero Enoc, hijo de Yus, descendiente séptimo después de Adán. No Enoc, hijo de Caín, de la segunda, tercera generación de Caín, porque este no fue un hombre de Dios. Ahí, porque se llamó igual, pero no es lo mismo. Y vamos a mirar por qué pasaron esas cosas, y vamos a mirar qué tremendo fue Enoc y qué es caminar con Dios, algo que Caín no quiso hacer. Y pues obviamente Abel no pudo, ¿no? Porque lo mató antes de que pudiera hacerlo. Entonces el hombre es pecador y necesita de Dios. ¿Se arrepintió Caín en algún momento? Si leemos toda la historia hasta el 26, nos damos cuenta, hasta el 4:26, nos damos cuenta que Caín no se arrepintió, ¿cierto? El no arrepentirse, ¿qué consecuencias trae? El no arrepentirse trae consecuencias. Trae consecuencias. Caín tuvo consecuencias. ¿Cómo? Que él estuvo separado de Dios. Como Dios lo juzgó y lo separó. ¿Se acuerdan que hace un momento hablamos que no lo amamos nosotros a él, sino que él nos amó a nosotros? ¿Cierto? No lo hallamos, no lo buscamos nosotros a él, sino que él nos encontró a nosotros. Somos conocidos por Dios. Por eso es importante lo que hablamos de Abel y lo que dice la Biblia en Hebreos 11:4. ¿Quién da testimonio? Dios da testimonio de nosotros con nuestras propias vidas. Dios da testimonio que aunque tú has sufrido, te violaron, te abandonaron, te hicieron, estás enfermo, has sido pobre, no sé, cualquier cosa, Dios da testimonio de que ha hecho de ti una persona de fe, ha hecho de ti una persona que cree en Dios. Él da testimonio. Esa es la famosa bendición. Dios lo bendiga. Palabra, recuerden, compuesta. Bendiga es una palabra compuesta del buen decir. Bendecir es buen decir y maldecir es mal decir. Y Dios es el que da el buen decir de nosotros. Por eso vamos a dar testimonio en las iglesias carismáticas. Y entonces pasa la persona: no, pastor, no, es un milagro con mis finanzas. ¿Y qué? Puede ganar el mundo entero y perder su alma. Los leprosos fueron sanados y solo uno siguió al Señor. Cuando Dios da testimonio de alguien, es porque Dios dice lo de Abel: bien Abel, bien siervo fiel, me creíste, me creyó, hizo lo que le pedí. Por eso es importante obedecer su palabra. Dios es el que va a dar testimonio de nosotros. Mateo 22:37, hablando de los testimonios, dice que el que busca el reino de Dios y su justicia, las otras cosas le son dadas por añadidura. Y ese sí es un testimonio de que tú vivas una vida en bendición, en el buen decir de Dios, ¿sí? Y eso no significa que tengas dinero. Eso no significa que tengas salud solamente. Significa de que tú seas como Abel, obediente a Dios. Que Dios, cuando decimos ser obedientes, hacemos lo que Dios nos pide. ¿Qué nos pide Dios? Que cuando pecamos, porque si algunos dicen: no, pero todos pecamos, ¿cómo ser obedientes? No, ser obedientes porque la Biblia dice en primera carta a San Juan capítulo 2 que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que nos arrepintamos. Entonces la gente va a ver eso y va a haber testimonio. Porque como Dios da testimonio de que David fue conforme a su corazón después de todo lo que hizo. Adulteró, mató al marido de la mujer, se enloqueció con todo eso. ¿Y por qué conforme a su corazón? Porque se acogió, se arrepintió y le pidió a Dios misericordia y perdón, se apartó de todo eso y cambió. En esta recta final estamos hablando hoy como conclusión de que esas consecuencias de desobedecer nos separan de Dios. La separación de Dios, Juan 15, enseña el Señor Jesús: separados de mí, nada pueden hacer. Jesús dice: yo soy la vid y
vosotros los pámpanos. Si están unidos a la vid, los pámpanos llevarán mucho fruto. Mi palabra los limpiará y su fruto permanecerá. Entonces mire lo bonito que nos está hablando el Señor. Y aquí en conclusión estamos hablando que Caín no se arrepiente, nos muestra la historia de un hombre no arrepentido, pero nos muestra la misericordia de Dios. Y ahí ustedes pueden entender, porque muchas veces dicen, pero Dios, ¿por qué no actúa? Pero Dios, ¿por qué no hace? ¿Sabe por qué? Porque pues nosotros somos limitados en tiempo. Por mucho que vivimos 120 años, y eso el longevo que viva 120 años, ¿cierto? Entonces el Señor en su eternidad, que no tiene tiempo, que es el dueño del espacio y el tiempo, pues nos demuestra que Él sí es justo, sino que va a pasar tiempo para que Él haga su justicia. Entonces muchos por eso dicen, pero ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Pero por qué pasan estas cosas? ¿Pero por qué aquello? Pues porque estamos separados de Dios. Y en la Biblia la palabra separación, ¿cierto?, viene del mismo vocablo, aquí en esta temática del hebreo antiguo, del mismo vocablo de la palabra muerte. Cuando estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente hablando. Caín quedó muerto, ¿ven? Pero cuando usted lea ese capítulo se va a dar cuenta que Caín fundó una ciudad. Oiga, un muerto y fundó una ciudad. Un muerto y fue muy adinerado. Un muerto y tuvo mucha familia. Y tal vez hacían, los que les gusta los eventos familiares, hacían el asado, hacían la tomata, hacían. De hecho, eso pasa en Génesis 6. Dice que se desordenaron tanto y que perdieron los estribos del licor, perdieron los estribos del pecado, que Dios dice, no contenderé más con ellos. Y es la esencia de la enseñanza de Génesis 6. Y el diluvio los mató porque perdieron los bordes. Perdieron todo. Y esto lo hizo Caín porque estaba con su gente. Construyó una ciudad, construyó una familia, se reunían, la pasaban bueno y creían que no estaban ofendiendo a Dios. Dios lo está mostrando todo el tiempo. Si ustedes leen ese capítulo 4 y luego el capítulo 5, se van a dar cuenta que les acabo de narrar lo que dice la Biblia y por cual Dios dice no va a contender más. No, ya. Dios es misericordioso, pero tiene un límite. Y terminó diciendo Dios, no voy a contender más, ya pues. Diluvio sobre estos hombres que no se quieren arrepentir, pero aún así les manda misericordia, porque manda a un hombre como Noé a que construya un arca, que es tipo, sombra y figura de Jesucristo, y dice, y todo el que se quiera salvar, entre al arca. Pero ese día estaban de juerga, de parranda y su animación. Ya que viene diciembre, piénsenlo bien, porque terminaron todos muertos por no obedecer, por no tener linderos, por no tener tribus, por no tener límites. Porque no estamos diciendo que no se haga, pero hágase todo decentemente y en orden, como manda el Señor. Separados de Dios, no buscaron a Dios, porque claro, como Caín no quería buscar de Dios, ¿cierto? Y usted puede aplicarle eso hoy a su vida. El que no quiere buscar de Dios siempre, ¿qué empezaría a decir Caín? Porque estaba la familia de Set y la descendencia de Set tal vez predicando a Dios. Y ustedes recuerden que el que no predica a Dios pero le va bien, ¿qué diría Caín? Me separó, me castigó y mire, tengo plata, soy el dueño de esta ciudad, ustedes son mi descendencia, mire, no disfrutan, no la pasan bien, ¿no? ¿Sí ven? Aquí bebemos, comemos, hacemos lo que queremos. ¿Cuál es el problema? No sean fanáticos, no sean religiosos. ¿En dónde está su Dios? Es más, cuando Noé empieza a construir el arca dicen, loco está. Si nunca ha llovido, ¿cómo así que va a llover? ¿Y qué llover? ¿Qué es eso? Nunca ha llovido. Y este dice que se nos va a inundar la tierra con una lluvia. Loco está. Así le dijeron a Noé que estaba loco. Igual como le dijeron a Jesús, Jesús está loco, que dice que va a morir y va a resucitar. Eso dijeron en Juan 8. Y la respuesta de Jesús fue, es que ustedes quieren hacer las obras de su padre el diablo. Y este tenía como padre al diablo, Caín, porque su padre no era Dios, estaba separado. Por eso para sí, estos tomaron mujeres en plural, no tomaron una mujer. Luego lo enseña el Génesis y dice que se pervirtieron y tenían muchas mujeres. Y recuerden
que para el Señor no solamente tener mujeres es que usted tenga 4 y 5 esposas, como los polígamos. El Señor dice que si usted tiene su esposa y mira a otra con codicia, adulteró, mi hermano. Qué pena, pero así es. Y si tú no luchas, porque no podemos decir que no te pase, te puede pasar, pero tienes que luchar contra eso. Porque dice la palabra de Dios que los hombres del carácter de los últimos tiempos tendrán sus ojos llenos de adulterio. Entonces tenemos que luchar contra eso. ¿Ven por qué la inmoralidad y la promiscuidad? Por eso, porque un hombre con sus ojos llenos de adulterio, Satanás daña su corazón y termina violando niñas y matándolas. ¿Ven lo que está pasando? No es casualidad, es el mal de la mente pervertida del hombre, del ser humano, ¿cierto? Y las chicas, las mujeres, ¿qué les dice el Señor? Que se vistan honorablemente, que se vistan decentemente. ¿Ven? Porque no tienen la culpa. No vamos a decir que la culpa es por eso, sería ilógico, pero va a ayudar a que te cuides. Porque esos hombres pervertidos están pendientes de cualquier escote, de cualquier cosa más apretada de lo normal, y el diablo lo va a llenar de sevicia. Y tal vez sin tú tener la culpa vas a terminar en garras, como está pasando. Por eso es importante la palabra de Dios. Y como les decía, ya estando en esta conclusión, también de que se volvieron promiscuos fuera de la ley de Dios. Mire, es sencillo. Si Dios quería que el hombre fuera polígamo, ¿qué hubiera hecho? Adán, ¿cierto? Y dice que lo tomó del costado. Muchos dicen que de la costilla. No, es de un costado, no sabemos de qué parte, aunque del costado quedan las costillas. ¿Y cuántas costillas tiene un hombre o qué? No le podía haber hecho, le voy a hacer 4. Los mormones cristianos son polígamos y ellos dicen que el hermano puede tener 4 y 5 mujeres, ¿sí? Yo no quiero ser mormón, no puedo con la que tengo a veces. Me desespero. Con el respeto de mi esposa, sí, pero a veces me siento loco con ella nomás. ¿Cómo será con 4 o 5 mujeres? No, a veces no me alcanza la economía, para poner la olla. ¿Cómo será, hermano? Con 4 y 5 y con cada una de a 4 hijos. Sí, porque con Carola tuve 4, es increíble, ¿no? Terrible, hermano. Pero ¿sabe por qué era? Porque estaban separados de Dios. Y separados de Dios, lo leímos, lo que dice la revelación de Jesús, Juan 15. No había quien les dijera, no, eso está mal, no se puede. Es más, desgasta, daña, ¿sí? Por eso es que lo que decía hace un momento, por eso es que muchos dicen, es que me está echando vaina. No, yo le estoy predicando lo que dice la Biblia. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que no lo dijo el pastor Ferrey, sino que lo dijo la palabra de Dios. Y usted mismo lo asume, ¿sí? Porque si usted cree que yo lo estoy acusando, el primero que es acusado soy yo, ¿sí? Porque, pues, hombre, recuerden que la espada es de doble filo. Y Dios me guarde, porque esos son juicios y yo tengo hijos. Entonces, el otro tema es que los hombres empezaron a volver violentos. Claro, separados de Dios, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Madre, y dice la fiscalía que es el día más violento. Oiga, increíble el día más violento. Y el día de la madre, se reúnen y la comida y no sé qué, y mamita y mi mamita, y Dios en la tierra es mi mamita, y después se pasan de copas y se agarran entre hermanos, ¿cierto? Tíos y sobrinos, primos con las primas, y se agarran de todas las peleas, porque algunos se agarran en adulterios y fornicaciones, y otros se agarran a puños y golpes. Entonces no, como uno está confiado, no, estoy con mi hermana y mis cuñados y el concuñado y no sé qué, y entonces la señora se duerme juiciosa y no sé qué, y resulta que aquel termina con la cuñada. ¿Por qué? Porque el alcohol cumple con su deber. Estos en Génesis 6, dice Romanos 1, que es el contexto que nos cuenta Pablo del 18 en adelante, llegaron hasta prácticas homosexuales. Se encendieron mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Por qué? Porque separados de Dios nada podemos hacer. Y se pervirtieron y fueron al alcohol. Y no sabemos, porque la palabra que se utiliza y se traduce como
como licor o como alcohol, que es vino, directamente vino en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero esa palabra viene de una palabra que se puede armonizar en los tiempos presentes como narcótico. Y ya saben que la palabra narcótico tiene que ver con todo producto que produzca eso, ustedes saben hablar mejor que yo, alucinaciones y trastornos del sentido correcto de los hombres. Entonces se volvieron violentos, y ya no solucionaban, como hablamos, el problema ahorita, dialogando o con calma, sino ya se querían matar los unos a los otros. Porque ¿cuál era la historia de Caín? Si me pongo bravo, mato. Si maté a mi hermano. Y eso se va por generación, porque no siguieron a Dios, porque no quisieron buscar a Dios. También murieron. Y todo el que muere separado de Dios terminará en el lago de fuego, dice Apocalipsis. Ese es el destino para los que mueren sin Dios. El pecado de Adán entonces afectó a sus hijos, pero Dios dio un plan. Salvó a Adán, salvó a Eva, salvó a Abel, pero Caín no quiso, y de ahí en adelante toda la descendencia del linaje de Caín no buscó a Dios, porque Caín no les predicó de Dios. Por eso qué tan importante que seamos hombres de Dios y le prediquemos a nuestra descendencia la palabra de Dios. ¿Y cómo nos afecta el pecado de Adán? Porque el pecado de Adán afectó a Caín y afectó a Abel. Porque Caín y Abel nacieron separados de Dios. Porque Adán y Eva pecaron y se separaron de Dios. Lo tenían que solucionar. Dios les enseñó a solucionar, matando el cordero, haciendo lo que estamos hablando del cordero. También nos afecta que somos pecadores y eso nos hace violentos, porque cuando no nos dan la razón, ¿qué pasa en la pareja cuando no le da la razón el uno al otro? Bueno, mi amor, mi vida, está bien, ya, está bien, no tengo la razón. Sí, cierto, ¿cómo no? Tú no me hables, te separémonos, haga lo que quiera, que le firmo, ¿a dónde hago? Y todas esas cosas que ustedes ya saben que se dicen, ¿sí o no? ¿O qué? ¿Estoy hablando que no es? Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, hermano. Eso pasa en Marte, tranquilos. En nuestras familias no pasa. También estamos encaminados a una separación eterna. Por eso cuando no estamos conscientes de cómo nos afecta el pecado, estamos separados de Dios y nos queremos separar de todos. Nos queremos separar de la pareja, nos queremos separar de los hijos. Queremos separación, porque en nuestra mente solo hay separación, el arreglo es separación. No hay más arreglos. Cuando la justicia divina es eterna y es buena para nosotros. Otra cosa que estamos pasando por no entender el pecado de Adán y estar separado de Dios es que estamos encaminados hacia la destrucción. O sea, no hay otra cosa que pasar en nosotros sino la destrucción. Por eso la solución es invocar a Dios. En la próxima exposición vamos a hablar de qué es invocar y de qué es evocar, porque algunos evocan y creen que están invocando. Hay que invocar al Dios de la Biblia. ¿Cómo lo invocamos? Leyendo, analizando, orando al verdadero Dios. Por eso 2 Corintios 11 dice que hay un Jesús que no es Jesús, un espíritu que no es espíritu y un evangelio que no es evangelio. ¿Qué es evocar? Evocar a los hombres. Entonces le creemos al psicólogo, le creemos al pastor, le creemos lo que personalmente ellos piensan. ¿Ven? Y no estamos descubriendo el agua tibia. Estamos hablando de cosas que ya fueron estipuladas por Jesús, por los apóstoles, ya fueron estudiadas, ya fueron puestas. Y sí, hay posturas diferentes de mirar la situación, pero nunca podemos cambiar la verdad, porque la verdad es Jesús. El Señor es la verdad, el camino y la vida. Les invito a que oremos esta mañana. Padre bueno,
para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos esta mañana en bendición. Gracias, Señor, por cada persona que pudo venir. Oramos por los que no pudieron venir, para que tú les ayudes, si son temas de salud, si son temas espirituales, cualquiera que sea, Señor, tú tienes el poder y la voluntad para hacerlo. Señor, gracias porque hoy pudimos terminar de analizar el por qué juzgaste a Caín, y tú eres justo y para siempre es tu misericordia. Señor, lo que tú nos dices es porque hay justicia en ti, y nunca nos lo dices porque nos quieres condenar a cadena perpetua, sino por el contrario, que quieres que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos, porque quieres perdonarnos, porque quieres salvarnos, porque quieres ayudarnos. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo, porque creemos en ti y sabemos que para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, porque no podemos reemplazar tu palabra por ninguna otra. Gracias porque nos la haces entender. Gracias, Señor, porque nosotros no podemos reemplazar personas, sino que tú eres el único que puede quitar y volver a poner, como hiciste con Eva, cuando le devolviste a Set para devolverle la alegría de su hijo perdido. Gracias, Señor, porque tú puedes cambiar el lamento en baile. Gracias, Señor, porque tú puedes cambiar nuestro pensamiento rabioso y pecaminoso y lo puedes volver un pensamiento de paz, un pensamiento de gozo, de amor, de misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos enseña, nos instruye y nos exhorta con amor, con mucho amor, porque lo único que quieres es ayudarnos y bendecirnos, porque por la eternidad tú seguirás siendo Dios, porque por la eternidad tú seguirás siendo el Señor de la gloria, el Creador, el que nos dio vida. Pero nosotros un día tendremos que ir a darte cuentas, y esperamos que ese día que te demos cuentas podamos haber obtenido la vida eterna y podamos estar contigo en esa eternidad. Gracias, Señor, porque sé que por eso es que nos has predicado tu palabra. Finalizo mi oración, Señor, rogándote y pidiéndote por la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú conoces su mente, tú conoces su corazón, y tú nos das lo que necesitamos, no lo que queremos. Por eso yo te pido, Señor, que coloques en cada uno de ellos la solución tuya de lo que ellos necesitan. Ayúdalos, Señor, en cualquier área que ellos estén atribulados. Ayúdalos, porque tú pondrás en ellos lo que necesitan. Señor, ayúdales a quitar de su mente lo que quieren, porque tal vez lo que quieren no es conforme a tu voluntad. Y si lo que quieren es conforme a tu voluntad, Señor, pues con mucho más ruego te suplico que lo hagas, que les bendigas, que les ayudes y que coloques en ellos esa respuesta que necesitan de tu parte. Gracias, Dios. He orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.